información es poder. Eso todos lo sabemos. Lo que no todos sabemos es qué hacer con ese poder. Muy buenos días. Agradezco la invitación a este espacio y celebro la inclusión en esta mesa de jóvenes, reconociendo la trayectoria de quien me antecede y por supuesto reconociendo el esfuerzo de quienes han logrado hacer de este espacio un espacio, mejor dicho, utilizando mejor la implementación de las palabras, para divulgar estos asuntos que creo a la juventud le interesan mucho. Me voy a permitir compartirles lo que para mí fue el inicio de la transparencia desde muy joven, desde niño, desde el año 2000. Cuando yo me acuerdo que en los diarios de circulación nacional, en aquellos ayeres, fue un escándalo a nivel impresionante el saber, el que el ciudadano tenga acceso a la información y saber cuánto costaban las toallas que se utilizaban en las casas, en la casa presidencial. Y yo me acuerdo que como niño yo no podía entender la magnitud de esa noticia, puesto que en la sociedad en la cual yo me estaba iniciando y me estaba desenvolviendo, no tenía noción del poder que significa entender y saber cómo se manejan las finanzas públicas. Fue algo bárbaro. A mí me tocó iniciar esa trayectoria, empezar con el estudio y con la divulgación de noticias, unas más rebuscadas que otras, sobre cómo los gobiernos municipales, de las entidades federativas, inclusive de la República, administran los bienes, los documentos, administran el dinero que es nuestro al final del día. Después me tocó a mí incursionar en los esfuerzos sociales para que aquellos espacios públicos pudiesen verse representados por jóvenes. Esa lucha social que a través de mucho esfuerzo se logró generacionalmente cuando yo estaba en la preparatoria e iniciando los estudios en la licenciatura en Derecho. ¿Y por qué ahora en este espacio lo pongo sobre la mesa? Porque es muy importante entender eso. Siempre en una entrega y recepción yo he visto la oportunidad de asentar las bases para el desenvolvimiento de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? El desenvolvimiento que va a tener la administración pública hacia con la sociedad que se debe, a la que se debe. Y nosotros los jóvenes, si se me permite seguirme incluyendo en esta palabra, estamos llamados no únicamente a leer las noticias y a compartirlas en nuestras redes sociales. Eso nosotros ya nos tocó y lo pudimos utilizar y marcar como un precedente. Ahora los jóvenes, y celebro el hecho de que hoy nos acompañen varios, están llamados a hacer más, a hacer conciencia de esa información. En los procesos de entrega y recepción, las autoridades que están llamadas a hacerlos, en efecto cumplen con la ley. Cumplen con la ley, pero la ley no cumple con la responsabilidad moral que tiene con la sociedad. Como bien lo dijo mi compañero, la información ahí está. Pero ¿qué se debe de hacer con esa información? ¿Qué estamos llamados a entender por el acceso a esa información en estos procesos tan importantes? Lo que bien inicia, bien acaba. Por eso es que yo me permito invitar hoy a la juventud a que tome esta encomienda, el acompañar a la autoridad desde el mismo momento en el cual la administración está iniciando, es un baluarte que no deben desaprovechar. La poca o mucha accesibilidad que se tenga, ya ustedes la tienen. Y debe ser este el punto de partida para que juntos, a través de estos foros, a través de la sociedad civil organizada, podamos llamarle la atención, que no es un regaño, es una crítica constructiva a las diferentes autoridades. No hablo únicamente desde el aspecto de los municipios, ni desde el aspecto de los gobiernos de las entidades federativas, que son, en este caso, los poderes estatales, sino hablo desde el aspecto general del poder. Porque no únicamente estamos hablando del acceso a la información que le podemos hacer al gobierno estatal, en este caso la entrega y recepción,
Nos podemos ir al gobierno municipal o inclusive nos podemos ir al gobierno federal. La información ahí está, en medias, a veces tardía, pero ahí está. Y la responsabilidad de la juventud en este momento tan importante, sobre todo en esta época en la cual un gobierno se está, si me permiten la palabra, estrenando, debe de ser ahora cuando los jóvenes tomen participación. Cuando ustedes se vean siendo quienes auditen a la autoridad y quienes confronten lo que están haciendo y no ser rehenes de lo que ellas o estas personas que hoy son nuestros representantes y funcionarios quieran decirnos. Cuando yo inicié los estudios en este aspecto que es la vida pública, mucha gente con la que yo me entrevistaba y con la que yo quería entender cómo ellos tenían este acceso a la información, me decían algo muy trillado. Cuando yo de joven, si una hoja del árbol se caía, era porque así el presidente quería. Ese matiz era de las generaciones que me antecedieron. Ahora pues, ustedes, los jóvenes, quienes están cursando la preparatoria, quienes están inclusive ya en la licenciatura o en una ingeniería y que están estudiando y que se encuentran hoy inmiscuidos en un mundo donde las noticias vuelan, donde las noticias son altamente dinámicas, deben de fijar su atención en aquellos procesos que realmente van a tener repercusión con su vida diaria. Y esos procesos inician en el momento de una entrega y en una recepción. El entregar documentos, el entregar bienes inmuebles, bienes muebles, el entregar esa información no únicamente de autoridad a autoridad, sino de autoridad a la comunidad. Y si la comunidad no está dispuesta y si la comunidad no se siente lista para hacer valer ese derecho y para saber implementar esa información, por poco o mucha que sea, ese proceso se vuelve un proceso muy banal y muy ficticio. Como bien dijo mi compañero, la información está en los portales, la información está en las calles. Lo que nosotros hagamos con esa información es tarea ahora, si la maestra me lo permite, de ustedes los jóvenes. Ustedes están llamados a ello. Ustedes son, junto con la generación que representa, las personas que se deben cuestionar qué es lo que van a heredar, qué ente público ustedes quieren y qué sociedad ustedes quieren tener. Es eso lo que nos debemos de preguntar. Explicar el marco jurídico podría resultar inclusive hasta sencillo cuando se entiende la jerga. Explicar la cuestión financiera de cuánto nos cuesta a nosotros, porque es con nuestro dinero que se hace, podría ser impactante. Pero lo verdaderamente importante acá es comprender, entender y retener que la información es poder y que están los jóvenes llamados a empoderarse de ella y ejecutar acciones constructivas, a reconocer lo que está bien hecho y a señalar los aspectos en los cuales se debe de mejorar, no ser rehenes de lo que las autoridades nos quieran decir, cuestionar, dudar. Eso es lo que debemos de hacer para que podamos construir juntos y avanzar juntos. Yo celebro mucho este espacio y tampoco quisiera robar muchos minutos de su atención, pero verdaderamente entiendo ahora, después de que he pasado ya esa etapa en la cual yo me vi luchando por los espacios públicos para los jóvenes, que la información en un proceso de entrega y recepción muchas veces se vuelve la piedra toral sobre la cual un gobierno y la sociedad van a caminar juntos. Y si el gobierno cumple en derecho, pero no se esfuerza
por cumplir con un compromiso moral que tiene, es la sociedad la que debe señalar entonces el camino. Y la sociedad organizada, siempre organizada, debe de ser el árbitro en estas cosas. Los asuntos públicos siempre deben de permanecer claros y sencillos. Lamento que muchas veces eso sea algo utópico y celebro esos espacios para poder dialogar y, como siempre en estos breves minutos he hecho referencia, empoderar a los jóvenes. Ahora el balón está de su lado. Y en este proceso y en este cambio social que estamos viviendo, que van a ser, créanme, muy importantes para ustedes, deben ustedes también contribuir a asentar las bases de qué es lo que buscan y qué es lo que quieren para los próximos 6 años. Como en efecto lo dijeron, yo me he desenvuelto en la iniciativa privada y no he quitado el dedo de lo público. Y no he quitado el dedo de lo público principalmente por algo. Yo quiero que mis hijos crezcan en una comunidad atenta de cumplir con sus derechos morales, que pueda jugar en los parques y que pueda haber una ciudad segura con infraestructura de primera. Y eso únicamente se logra cuando no se pierde el hilo de la realidad en la cual nos desenvolvemos. Y hoy ustedes deben de entender eso, porque del lado de ustedes está el balón. Este foro hubiese sido impensable hace 30 años. Probablemente los medios de comunicación no se hubiesen prestado a estar acá. El hecho de que hoy yo esté sentado, contando apenas con 27 años, es un ejemplo del esfuerzo de muchas de otras personas que lograron transparentar no solo los procesos de entrega y recepción, sino el quehacer público. Ahora ustedes tienen todas esas ventajas y es responsabilidad de ustedes aprovecharlas. Sin más por el momento, les agradezco estos breves minutos.